Muy bien, hermanos, estamos disfrutando de muy buenas enseñanzas, ¿no? Amén. Aunque a veces el brazo del Morfeo nos quiere vomitar. No se dejen, no dejen que el sueño nos venza. Hay muchas cosas ricas, nutritivas, espiritualmente hablando, que se nos están impartiendo. Después de haber oído a Cristi, si mi hermana Consuelo Pardo estuviese aquí, ella diría, al escucharme a mí lo que voy a compartir, que estamos en parabólica. Es una palabra que ella aprendió. Parabólica es estar en la misma sintonía, tener la misma línea de pensamiento. Y lo que nuestra hermana Cristi nos ha dado ha sido una enseñanza práctica de lo que es la hermenéutica, ¿no? Considerar elementos importantes en nuestro acercamiento a las escrituras, a la interpretación. Muchos son literalistas, ¿no? Yo tengo unos amigos que todo el tiempo están diciendo, oh Señor Jesús. Cada vez que ellos expresan un pensamiento, cada vez que están hablando, cada cierto tiempo están diciendo, oh Señor Jesús. Y yo les pregunté por qué lo hacían. Y ellos me dijeron, porque la Biblia dice, el invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Y entonces ellos, de manera literal, interpretaban el texto y lo aplicaban de esa manera, ¿no? Si confesar con tu boca, ¿no? Será salvo, ¿no? El nombre de Jesús, y todo el tiempo estaban, oh Señor Jesús, basados en ese texto. Y yo sí recuerdo el ejemplo que dio Cristi acerca del dolor, y yo conozco una que otra hermana en Cristo que decía que hacerse cesárea o permitir que le hicieran cesárea para dar a luz era un sinónimo de rebeldía y de no sujeción a Dios, porque Dios quería que la mujer tuviese su parto con dolor. Así dice la Biblia, que con dolor tendrán tus hijos. Y entonces ellos, para no transgredir lo que dice la Escritura, pues no querían ser cesareadas, ¿no? Cuando así la medicina lo ameritaba, ¿no? Entonces, fíjense cómo uno puede caer en una serie de ideas, de pensamientos, de conclusiones equivocadas, producto de un mal acercamiento a la Biblia. Y el problema, hermanos, nunca es la verdad, sino la interpretación que hacemos de ella. El problema nunca es la verdad, sino la interpretación que hacemos de ella. Y para asegurarnos de estar interpretando correctamente, hay que considerar y tomar en cuenta los elementos que nuestra hermana Cristi hizo mención, ¿no? Y justamente yo quería compartir un poco acerca de los oraciones de Pablo para corregir algunas interpretaciones equivocadas de Pablo, ¿no? Devuelvan la Biblia del pastor Esteban. Nadie sale de aquí. Ahí está Esteban. Esteban, ya sigue el olor de tu Biblia. A ver, estaba más cerca de mí de lo que imaginabas. Muy bien. A ver, repito lo que dije. He escogido las oraciones del apóstol Pablo para corregir a algunos que interpretan mal a Pablo. Hay una serie de cosas que Pablo nos enseña, pero que no siempre se interpretan correctamente, y así nos previno Pedro. Pedro dijo que había algunos
que leían a Pablo, leían sus epístolas, sus cartas, y la conocían. Hacían una mala interpretación de lo que Pablo escribía. Hace un poco de tiempo atrás estuve leyendo acerca de una mesurada corrección a la declaración que nosotros hacemos de ser cristocéntricos. Interesante. Un hermano llamaba la atención al peligro de no entender el cristocentrismo y de usar el cristocentrismo para traer una serie de enseñanzas equivocadas a la iglesia. Y qué bueno que están los maestros, ¿no?, para corregirnos, ¿no?, para prevenirnos y sacarnos de algunos extremos y peligros en los que podemos caer, porque, como digo, no es la verdad, sino la interpretación que hacemos de ella, el peligro. El peligro no es la verdad nunca es peligrosa. Lo que es peligroso es la interpretación que hacemos de esa verdad. Y debemos tener mucho cuidado y tomar precaución y no tener autoconfianza y no sentirnos pues infalibles y no pensar que porque estamos siguiendo a un determinado predicador o maestro, este es infalible, porque también puede tener sus equivocaciones, ¿no? Y afortunadamente Dios ha mostrado en cada uno de sus siervos, llámese Spurgeon, he leído la biografía de Arthur Pym, llámese Sproul, llámese MacArthur, y cada uno de ellos tiene ciertas cosas en las que no son exactamente perfectos en sus creencias, y eso nos ayuda, nos pone prevención para que examinemos, como bien decía la hermana Cristi, examinemos bien al que estamos oyendo, ¿no? Dice la Biblia, en el contexto que estaba hablando nuestra hermana Cristi, tomando el ejemplo de los bereanos estaban escuchando al apóstol Pablo, y el Espíritu Santo los llama nobles, porque estos no se quedaban solo con lo que Pablo les decía, sino que iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era conforme a ellas. ¡Wow! El Espíritu Santo llama a los bereanos nobles porque no se dejaban llevar por lo que Pablo decía, sino que iban y examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era conforme a las Escrituras. ¿No les parece eso una llamada de atención para nosotros? ¿No? Si somos llamados a ser como los bereanos, entonces usted no debe irse con lo que me ha escuchado a mí, usted no debe irse con lo que ha escuchado a Esteban, usted no debe irse con lo que ha escuchado a Cristi. Debe haberlos oído atentamente y ir a las Escrituras para comprobar si lo que hemos dicho es conforme a lo que está escrito. Y eso nos hace nobles delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces es muy importante que reflexionemos y meditemos, porque yo me acuerdo una vez que estaba discutiendo, platicando, conversando, dialogando y confrontando en un diálogo algunas enseñanzas con un pastor, maestro, teólogo. Nos fuimos a almorzar y estuvimos hablando sobre el lenguaje antropológico, antropomórfico que el Señor hace, que utiliza en las Escrituras. Y él me decía que no, que es literal, que Dios tiene ojos, que Dios tiene boca, porque la Biblia dice que Dios tiene ojos y que Dios tiene boca, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu, ¿no? Y entonces hay que entender esas declaraciones a la luz de lo que Jesús dijo, que Dios es espíritu y que un espíritu no tiene cuerpo, ¿no? Y entonces, tratando de mostrarle yo con las Escrituras a mi amigo que su apreciación, su interpretación no estaba correcta, me dijo, pero fulano de tal dice, para reforzar su posición.
Y yo le dije, mira, estamos hablando entre maestros bíblicos. Y la primera premisa a la cual tenemos que ceñirnos como maestros bíblicos es qué dice la Escritura, no qué dice fulano de tal o fulano de cual, ¿no? O sea, eso no es el dictamen final. El dictamen final es lo que está escrito, ¿no? No es lo que dice fulano de tal, ¿no? Entonces él, sabiendo que yo respetaba a la persona a quien estaba mencionando, lo mencionó para decirme, mira, si tal lo dice, ¿quién eres tú o quién soy yo? ¿No? Y le digo, no. Si estamos tocando este punto, vamos leyendo lo que dice la Escritura y no poniendo por delante lo que dicen algunos hombres, ¿no? O cómo interpretamos. Y bueno, le dijo, sí, tiene razón, si nos volvamos a las Escrituras. Entonces, es muy importante que, como decía Cristi, pues, tengamos cuidado con la forma de cómo interpretarlo. Repito, el problema no es la verdad. El problema suele ser la interpretación que nosotros hacemos de ella. Y vamos, mucha gente dice, no, pero la Biblia dice, pastor, pero la Biblia dice. Sí, pero lo que dice la Biblia tiene que ser interpretada a la luz de la misma Biblia. O sea, cuando dice la Biblia dice que estás citando un texto, ¿no? Y lo estás usando como pretexto sin considerar el contexto. Y el contexto es toda la Biblia, pues, ¿no? Es toda la Biblia. Y eso es muy importante porque ¿cuántos saben que Dios ha hecho soberana su gracia? ¿Cuántos saben? Que Dios ha hecho soberana su gracia. Arthur Pink dice que la gracia es soberana. ¿Por qué la gracia es soberana? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que la gracia es soberana? Oh, pues se olvidó el texto. Para que la gracia reine. ¿No? Que Dios ha hecho para que ¿qué? ¿Para qué? Para que la gracia reine. Nosotros somos una misión cristiana de la gracia reina, basada precisamente en ese texto, ¿no? Para que la gracia reine. Arthur Pink dice, la gracia es soberana, dice Arthur Pink, ¿no? Y comienza a mencionar estos textos que tienen que ver de cómo Dios, para que la gracia reine, dice la Biblia que Dios nos ha escogido para alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces Dios quiere que su gracia reine, que su gracia sea soberana, y eso nos evita el peligro de hacer un énfasis distorsionado en lo que es la soberanía de Dios sin direccionarla en base al amor de Dios, ¿no? Porque la dos van juntas, soberanía y amor de Dios, una normita boca. Y cuando no hacemos esas consideraciones, podemos dar la imagen de un Dios arbitrario. Hay que tener cuidado. A nosotros nuestros detractores nos acusan de presentar a un Dios arbitrario cuando citamos versículos de la palabra de Dios que hablan de la soberanía de Dios. Pero otra vez digo, no es la verdad, está mal, porque la soberanía de Dios es una verdad bíblica, pero es la interpretación y aplicación que hacemos de ella. Entonces podemos, sí, usar el tema de la soberanía de Dios para presentar a un Dios arbitrario, ¿no? Y Dios nunca es arbitrario, Dios es soberano, Dios es justo, Dios es sabio, Dios es amor. Esa es una cosa que hay que considerar cuando yo sé que varios de nosotros somos pastores, somos maestros, instruimos a otra gente, pero no siempre tomamos tiempo para la autorreflexión, para juzgar nuestras propias enseñanzas. Juzgamos las de otros, pero no siempre juzgamos nuestras, y hay que juzgar nuestras propias enseñanzas. Hay que ir con nuestras enseñanzas, con nuestras comprensiones a la Escritura para comprobar una y otra vez que lo que estamos creyendo es correcto, porque nosotros como pastores somos llamados a saber lo que creemos y por qué lo creemos. ¿Entiendes eso? No solamente decir lo que creemos, sino entender el por qué creemos lo que creemos, y eso es muy importante. Entonces, hay un versículo que el apóstol Pedro nos dice ahí en 2 de Pedro 3:16, donde él se refiere precisamente a la interpretación errónea que algunas personas hacen de las Escrituras,
especialmente de las cartas del apóstol Pablo. Él habla de indoctos, él habla de inconstantes, él habla de gente que tuerce la palabra de Dios. Es interesante las características que se mencionan de aquellos que tuercen la palabra de Dios, y acá hay dos características resaltantes. Una es ser indocto y la otra es ser inconstante. Estas dos características preceden a la acción de torcer la Escritura. Entonces hay que ser cuidadosos de no ser indoctos ni inconstantes. Por supuesto, yo me estoy dirigiendo primariamente a mis colegas, pues, a Rodolfo, a Pastor Orlando, a Pastor Wimber, a los colaboradores como la hermana Elizabeth, la hermana Fanny, la hermana Gladys, ¿no? La hermana Madeleine, que son colaboradores, trabajan al lado para el ministerio, al pastor Luis Velázquez, al pastor Fabián, porque nosotros somos responsables directos, porque nosotros no solamente tenemos nuestra propia creencia, sino que las transmitimos. Tenemos gente que nos escucha y debemos tener cuidado de estarlas guiando adecuadamente, y cuidado con el sobretexto de no, pero yo aprendí de fulano de tal y eso me excusa. No, nosotros somos responsables por lo que creemos. La Biblia dice que cuidado, ¿no? Que dice la Biblia que cada uno esté plenamente convencido de lo que cree, y que bienaventurado el varón que no se condena en aquello que aprueba, dice la palabra. Soy responsable de lo que enseño, lo que no puedo decir, bueno, es que yo escuché a Estela me enseñó y yo estoy repitiendo lo que Estela me dijo, así que ya pues yo no soy responsable, no estoy derivando mi responsabilidad, no. Me escucho, no debo ser un eco. Eso nos habló la hermana Cristi, ¿no? No debemos ser ecos. Cuando nos convertimos en voces, cuando hemos tomado lo que escuchamos, la hemos oído bien y la hemos confrontado con las Escrituras, y desde las Escrituras enseñamos. Ahí ya no somos ecos, somos una voz también. Amén. No repetir nomás lo que estamos oyendo, ni buscar a predicadores favoritos, ¿no? Que dicen lo que nos gusta escuchar, ¿no? La mejor manera de probar que estamos en la verdad es escuchar a aquel que se oponga a esa verdad. Si pasa la prueba de la oposición, pues estás en la verdad, ¿no? Pero si hay una trastabilera y no tiene argumentos sólidos, entonces hay que rectificar, ¿no? Hay que ser humildes y reconocer pues que nos hemos equivocado. Indoctos se refiere a aquellos que carecen de conocimiento o instrucción. Le da pena por aquellos que no aman el estudio, que no aman la preparación, que el estudio particular es suficiente y que pues no necesitan oír a otros, aprender de otros, escuchar a otros, y eso es una pena, ¿no? Es una pena cuando tú estás enseñando, tú estás predicando, tú estás transmitiendo una verdad y las personas están distraídas en otro tema, en otro asunto, no están prestando la misma atención que tú les has prestado cuando ellos han hablado. Una pena, ¿no? Pero suele pasar, hay que tener cuidado, hay que prestar atención. Entonces los indoctos inconstantes tuercen. Los indoctos son aquellos que carecen de conocimiento o instrucción, especialmente en lo que respecta a las Escrituras. No necesariamente son personas sin educación, claro, pueden ser ingenieros, abogados, pero no, sino más bien personas que no han estudiado o comprendido correctamente las enseñanzas bíblicas. En la primera enseñanza en la que dio Esteban nos mostraba, nos decía que una manera de mantenernos seguros en nuestra doctrina, en lo que sabemos, es siempre recurrir al hecho de que poner nuestra atención en que Cristo es el Señor, que Él murió, que Él es el que merece la gloria, la honra, nuestra sumisión, nuestra obediencia, estar enfocados en el Señor y en la obra salvífica que Él ha llevado a cabo. Eso nos protege de desviarnos, de irnos por ramas, por cosas que
pueden no ser de edificación y pueden también conducirnos a la perdición, ¿no? Doctrinar lo escritural. Entonces hay que comprender correctamente las enseñanzas. Inconstantes se refiere a aquellos que son inestables o vacilantes en su fe. Otra cosa que me impactó y que creo que es importante tenerla siempre presente es que confiemos en Dios, como nos decía el pastor Esteban, ¿no? O sea, creer y tomar como sinónimo de esa creencia nuestra confianza. Debemos confiar en Dios. Debemos tener, y no confiando en nuestras propias habilidades o capacidades, en nuestra propia justicia, en nuestras propias obras. Descansar en la obra que Cristo llevó a cabo en favor nuestro. Aceptar la sustitución que Él llevó a cabo, murió en nuestro lugar, pagó el precio que a nosotros nos tocaba pagar. Lo servimos y vivimos para Él, no porque le queramos pagar, sino porque estamos agradecidos. Amén. Vivimos eternamente agradecidos a Dios y por eso es que le servimos a Él, por gratitud. No como una obra farisaica, ¿no? Sino más bien como una expresión de gratitud por todo lo que Él ha hecho en favor nuestro. El inconstante, pues, no toma en cuenta esto, ¿no? No tiene un fundamento sólido de la verdad y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Interesante, viento de doctrina, porque cada cierto tiempo, pues, se pone de moda alguna pseudo verdad que se levanta, inclusive desproporcionadamente, dejando de lado otras verdades, son vientos de doctrinas, ¿no? Y se dejan llevar. Es interesante cuando Pablo utiliza la palabra dejarse llevar. Esa palabra, dejarse llevar, es ser arrebatado, ser jalado, ser conducido por algo, ¿no? Y uno se entrega, se deja llevar. No hay que dejarse llevar, hay que examinar, hay que analizar, hay que cuestionar y cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos. Entonces, en consecuencia, tuerce. Es la acción de torcer o distorsionar el significado de las escrituras. Estas personas sacan los textos bíblicos de su contexto, cosa que se ha mencionado en la segunda lección, la segunda exposición. Contexto, acuérdense de esa palabra, ministros, pastores, hombres de Dios, que enseñan. No descontextualicen la verdad, no descontextualicen el texto. Consideren el texto, es importante. ¿Por qué no hace la escritura? Porque le falta conocimiento. Al no conocer el contexto, ¿de qué estamos hablando? Es un contexto histórico, cultural y lingüístico. Qué buena frase la que citó nuestra hermana Cristi, ¿no? Cuando dijo que escuchó a un maestro decir: la palabra es dirigida hacia nosotros, pero no fue dirigida directamente a nosotros. Y eso es verdad. O sea, hay que prestar atención a los primeros oyentes, a los que escucharon primero, y tomar atención de cómo ellos entendieron lo que oyeron. Y en base a eso, nosotros interpretar o aplicar, ¿no? Yo sé que hay muchos maestros, pastores, que no saben distinguir entre interpretación de aplicación. Ellos están aplicando y piensan que están interpretando. No distinguen entre qué es interpretación y qué es aplicación. Cuando uno dialoga, conversa, uno se da dando cuenta de que lo que están es aplicando y no interpretando. Y es una pena, pero personas, pastores, son responsables de hacer eso y tienen que tener cuidado. Es conocer el contexto histórico, cultural y lingüístico de las escrituras. Es fácil interpretarlas de manera equivocada cuando no se hacen esas consideraciones, ¿no? Nosotros allá a los chipivos, por ejemplo, les facilitamos algunos links de comentarios bíblicos.
Les dimos algunos links de comentarios bíblicos para que ellos no caigan en el peligro de interpretar por sí mismos algunos textos que ya han sido mal interpretados. Entonces, para que ellos puedan dirigirse a comentarios bíblicos como de Matthew Henry y de otros, ¿no? Inclusive comentarios bíblicos también de MacArthur, que ayudan, le dan un panorama mucho más amplio, más claro del texto, para que no caigamos en el error de repetir solamente lo que hemos oído y no discriminar, no ser más exhaustivos en nuestra posición doctrinal. Inestabilidad doctrinal al no tener un fundamento sólido en la verdad. Estas personas son fácilmente engañadas por falsas enseñanzas. Deseos personales. Y desafortunadamente personas no se dan cuenta de que hay deseos engañosos en la carne a las cuales se someten porque están oyendo cosas que satisfacen su ego, satisfacen sus deseos, en lugar de buscar la voluntad de Dios al respecto, ¿no? Se dejan llevar por sus deseos, las cosas que ellos quieren y no lo que dice la palabra de Dios. Deseos personales. Una persona tuerce las escrituras solo para justificar sus propios deseos o acciones pecaminosas. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Desviarse de la verdad, interpretan erróneamente las escrituras, las personas se alejan de la verdad y pueden caer en doctrinas falsas. Eso suele pasar. Estaba escuchando al hermano Vaz decir, como todo predicador honesto hace, de que ha tenido que rechazar enseñanzas que había abrazado y que estaban equivocadas y ha tenido que rectificar en el camino y está abierto a hacerlo permanente y continuamente, cosa que debemos tener como principio, ¿no? O sea, todos nosotros debemos estar abiertos a la corrección. Perdición, la Biblia abierta que torcer las escrituras puede llevar a la perdición, según Pedro 3:16, confusión y división. Las interpretaciones erróneas de las escrituras pueden generar confusión y división en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, en sus oraciones, revela su corazón. Dios permita que podamos capturar, recepcionar y vislumbrar el corazón de Pablo a través de sus oraciones. Yo sé, y sé que una de las tentaciones a nosotros, los que nos llamamos reformados, solemos tener como tentación, es a extremar el tema de la soberanía de Dios al punto de descuidar la responsabilidad humana. Yo sé que esa es una de las tentaciones que solemos tener. Y uno de los reflejos de esa tentación es dejar la oración, la práctica de oración. Es relajar nuestra constante oración, a la cual estábamos acostumbrados antes de abrazar las verdades de la soberanía. Pero no está mal la soberanía, lo que está mal es la interpretación y aplicación de lo que estamos escuchando. Ese es el peligro. Entonces, Romanos 1:8, Pablo agradece a Dios por la fe de los romanos. Y quiero que noten que Pablo, hermanos, está más enfocado en lo que Dios hace en los creyentes que en lo que los creyentes hacen para Dios. Aunque también menciona, pero escuche esto. O sea, está más enfocado en lo que Dios está haciendo por los creyentes y en los creyentes que en algunas cosas que los creyentes pueden estar haciendo equivocadamente. Romanos 1:8, Pablo agradece a Dios por la fe de los romanos. Romanos 6:17, agradece a Dios por la obediencia de los romanos. 1 Corintios 1:4, da gracias a Dios por la fe dada o la gracia dada a los corintios en Cristo Jesús. O sea, Pablo da gracias porque reconoce la obra de Dios en sus hermanos creyentes. Maravilloso, ¿no? O sea, Pablo está reconociendo
las obras de gracia que el Señor está llevando a cabo en sus hermanos, más allá de lo que los hermanos están haciendo. Y eso es muy importante. Maravilloso. Estaba en esta última visita a los hermanos chiquillos, a los hermanos Lloras, que estaban ahí. Yo estaba, había un grupo de hermanos ahí, Chipillos, Lloras, una hermana, Acatayo, una hermana, y estaba compartiendo con ellos. Y mientras estaba enseñándoles, de repente me encontré llorando. Yo estaba enseñándoles y de repente me encontré llorando. Yo estaba llorando mientras les enseñaba. Marcial y hermano, pastor, ¿por qué llora? Las enseñanzas que usted está enseñando son maravillosas, son tremendas. ¿Por qué llora? Yo le digo porque estoy conmovido de ver los efectos que la palabra está produciendo en ustedes. Lo que Dios está llevando a cabo en la vida de ustedes es conmovedor. Más allá del, entre comillas, éxito de estar predicando a 3.000, 5.000 o 10.000 personas en algún lugar. Podía tocar, percibir la obra de Dios entre estos hermanos de comunidades indígenas. ¡Wow! Impactante, impresionante. Dar gracias a Dios. 2 Corintios 2:14, agradece a Dios por el triunfo en Cristo Jesús. Aleluya. Es decir, en Efesios 1:16, agradece por la fe y el amor de los efesios. Agradece a Dios por la obra que Dios lleva a cabo en ellos. Es decir, el apóstol Pablo en sus cartas a las iglesias frecuentemente expresaba su gratitud y alabanza a Dios por la fe y el crecimiento espiritual de los creyentes. A ver, pongámonos a pensar en algo práctico en nuestras conversaciones. Vamos, nos sentamos, Winder, el pastor Orlando, el pastor Rodolfo, nos sentamos en una mesa y comenzamos a dialogar, a conversar. ¿Cuánta de nuestra conversación está dirigida a mirar los defectos, errores, herejías de otros? ¿Y cuánta de nuestra conversación está dirigida a expresar gratitud, alabanza, reconocimiento a Dios por lo que Él está haciendo entre nuestros hermanos? ¡Wow! Habría que examinarlo, ¿no? Para ver en dónde estamos poniendo los énfasis. ¿Dónde estamos poniendo qué? ¿Dónde estamos poniendo qué? Déjame escuchar lo que enfatizas y te diré por dónde te estás extraviando. Porque a veces son sobreénfasis peligrosos. Entonces, no eran simplemente formalidades cuando Pablo hace sus oraciones, no son formalidades retóricas, palabra que usó hace unos días el hermano Esteban. No eran oraciones de agradecimiento simplemente retóricas, sino expresiones sinceras de un corazón lleno de amor y de gratitud a Dios. Romanos 1:8. En su carta a los romanos, Pablo comienza expresando su agradecimiento a Dios por la fe que los romanos habían demostrado. Esa fe que se había extendido por todo el mundo conocido. Era un testimonio del poder del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. A veces Esteban me pregunta por alguno de ustedes y yo les refiero a lo que Dios está haciendo en sus vidas y yo veo cómo Esteban se goza, se regocija. ¡Wow! Hace unos días me dio unos libros para entregarles a Rodolfo, al pastor Rolando, al pastor Roselín Bermúdez, ya le he entregado uno al pastor Winder, a la hermana Elizabeth. Fue osada y arrebató su bendición pidiendo uno de esos libros. ¿No? Yo también quiero
yo le mandé las fotos de Rodolfo recibiendo el libro, de Pastor Orlando recibiendo el libro y Pastor José Luis recibiendo el libro, y yo le pregunto, y yo vi su expresión, se gozó, se alegró, mostró una emoción fuerte de alegría porque sus hermanos a quienes ellos aman estaban recibiendo un material que los va a bendecir. ¿Se dan cuenta? O sea, no es una cosa fría, sino un compromiso emocional, de amor, de gracia, de gozo por lo que está pasando con nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo está reconociendo eso, Romanos 6:17, más adelante en la misma carta, dice en Romanos 1:8, en Romanos 6:17 Pablo agradece a Dios por la obediencia que los romanos habían mostrado a la enseñanza que habían recibido. Esta obediencia era una evidencia de que su fe no era solo una formalidad, no era una fe intelectual, sino que esa fe era una demostración de una transformación en sus vidas, que los había llevado a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, Pablo está mirando el reflejo de la obra de Dios en los creyentes. Otra vez, cuando fuimos a Playa Rima, estos días, jueves, al otro día, gentilmente me invitaron a almorzar, a juntarnos otra vez, y vine y me encuentro con Esteban. Y una de mis preguntas es, ¿qué tal la reunión de ayer? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la reunión de ayer? Y él, otra vez, con gozo, me dice, wow, me gustó los hermanos, me gustó la sencillez, me gustaron, gloria a Dios, es decir, hizo apreciaciones de reconocimiento de la obra de Dios entre los hermanos. Había un poquito más de hermanos que en el pasado, en fin. Entonces, no somos pues gente fría, gente indiferente a la obra de Dios. Nos gozamos, nos regocijamos, como también nos condolemos cuando nos enteramos que algún hermano está enfermo, está sufriendo. Tenemos una identificación muy firme con lo bueno o lo malo que le pueda pasar a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Amén, amén. En 1 Corintios 1:4, en su primera carta a los Corintios, Pablo da gracias a Dios por la gracia que les había sido dada en Cristo Jesús. Ojo con esto, hermanos. Un hermano reformado decía que tenemos que desarrollar la capacidad de reconocer la obra de gracia en otros. Vamos con eso. Tenemos que desarrollar la habilidad, ¿no? Tenemos que desarrollar la habilidad de reconocer la obra de gracia en otros. ¿Qué le parece eso? O sea, en lugar de estar mirando pues, sus defectos, sus errores, alguna que otra cosa pues en la que le falla, ¿no? Bueno, sí, hay que corregir algo que hacer era que personalmente mire, ¿no? Pero en lugar de estarlo mencionando públicamente sus faltas, reconocer públicamente las obras de gracia que Dios está llevando a cabo en otros. Precioso, ¿no? Oye, ese hermano, ¿cómo ha cambiado su forma de orar, ¿no? Oye, tiene mayor compromiso. Está teniendo más hambre de la palabra. ¿Cómo pregunta? Se ve que tiene deseo de aprender. Son obras de gracia. Nosotros hemos aprendido que cuando alguna cosa buena se puede ver en nosotros, es la obra de Dios trabajando en nosotros. Entonces, reconocer esa obra de Dios en otros. Sí, reconocer. Y Pablo así lo hacía, ¿no? Él dice, da gracias a Dios por la gracia que les había sido dada en Cristo Jesús. Esta gracia que se manifestaba en los dones espirituales y en la oportunidad de participar en el cuerpo de Cristo, era un regalo inmerecido de Dios que nos había capacitado para vivir una vida de servicio y de espiritualidad.
hermanos. Amén. Es la obra de Dios en nuestros hermanos. Pero tenemos que aprender a reconocer eso. Entonces decimos, Dios es bueno, Dios es fiel. Qué bonito es ver esas obras de Dios en otros, en personas, y alegrarse porque Dios está haciendo eso con ellos. Amén. Qué bonito. Eso es lo que Pablo hacía. O sea, Pablo era un hombre que tenía comprometido sus emociones. Él dice que y del amor fraternal no os olvidéis, dice. A mí me bendice cuando Pablo utiliza adjetivos que revelan que va más allá, ¿no? Porque nosotros amamos con el amor ágape, pero qué bonito es cuando ese amor ágape se extiende al amor fraternal, o sea, un amor en el que comprometemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? El amor fraternal es importante, no solamente el amor ágape. El amor ágape potencia eso. En su segunda carta a los Corintios, Pablo agradece a Dios por el triunfo que siempre le estaba en Cristo. A pesar de las dificultades y oposición que enfrentaban, los creyentes podían confiar en que Dios estaba a su lado y que le daría la victoria final. En Efesios 1, 15 al 16 dice en su carta a los Efesios, Pablo expresa su agradecimiento por la fe y el amor que los Efesios le habían mostrado. Estas virtudes que eran el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Era un testimonio de su madurez espiritual y de su compromiso con el Evangelio, ¿no? Entonces, esos reconocimientos, esa percepción, esa aceptación de ver la obra de Dios entre nosotros es también énfasis y particularidad que el apóstol Pablo tenía. Colosenses 1, 3 al 4. De manera similar en su carta a los Colosenses, Pablo da gracias por la fe y el amor que los Colosenses habían demostrado. Estas cualidades que los distinguen como seguidores de Cristo eran un motivo de alegría y gratitud para Pablo. Las oraciones de agradecimiento y alabanza de Pablo en sus cartas son un ejemplo para nosotros de cómo debemos acercarnos a Dios con su corazón agradecido. Nos enseñan a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y a dar gracias por su gracia, su amor y su fidelidad. Permítame que tenemos hambre y queremos ir a almorzar. No, está bien, podemos seguir. Sigue. Los demás están de acuerdo con el hermano, tienen que seguir. No, tienen que ir a almorzar. Déjenme terminar haciendo esta mención. Lo voy a leer para no ponerle otra cosa que puede ser espontánea. Déjenme leer ese. Las oraciones de Pablo son realmente ricas en significado. La razón por la que Pablo se enfocaba más en lo eterno y espiritual tiene mucho que ver con su comprensión del propósito cristiano y de su visión del reino de Dios. Tiene que ver con eso, una buena comprensión de lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas y lo que significa el reino de Dios. Pablo entendía que la vida terrenal es temporal. Hace unos días estábamos sentados con Esteban y Cristi allá en Villa María. Estábamos tomando desayuno. Entonces estuvimos hablando de la edad. Y bien su cabello es negro, señor. Y Esteban dice, no, que se pinta. Es un secreto. Y es un secreto a voces, Cristo es una observación, nada atento a las declaraciones. Más allá de apuntar el cabello, pero lo que ella dijo fue muy significativo, se lo levanté a Esteban después. Diciendo, ella dijo que las caras, las arrugas, para darle un momento a esto, son un recordación.
de que somos transitorios. ¿Sí? Las canas, las arrugas, el perder la fuerza, todo eso es un recordatorio de que somos. Y ya mencionó el texto donde dice Salmos: Señor, enséñame a contar mis días de manera que quiera sabiduría. O sea, tener conciencia, desarrollar conciencia de la transitoriedad de la vida, de que la vida es transitoria. Tener conciencia, desarrollar conciencia de eso añade a nuestra vida sabiduría. Amén. Los años pasan. ¿No? Los años pasan. Entonces Pablo está enfocado en lo eterno, no en lo temporal. Está más enfocado en las realidades espirituales que son eternas. En 2 Corintios 4:14 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto muestra el enfoque de Pablo en lo eterno por encima de lo pasajero. Amén. Pablo veía la transformación interior como el verdadero objetivo de la vida cristiana. Por eso en sus oraciones pedía por sabiduría espiritual, fortalecimiento interior y crecimiento en el conocimiento de Dios, más que por esas cosas materiales, sanidad, prosperidad, más que por eso. Un buen ejemplo está en Efesios 3:16, donde ora para que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior y sean arraigados en el amor de Cristo. Además, para Pablo, las dificultades terrenales eran oportunidades para profundizar en la fe y depender más de Dios. Si lo sabremos nosotros, ¿no? Cosas a las que somos sometidos, sobre las cuales no tenemos ningún control y que nos hacen conscientes de lo frágiles, débiles e incapaces que somos, para que aprendamos a confiar más en Dios que en nosotros mismos, para que nos entreguemos y nos rindamos a Él y no tener confianza en nosotros mismos. ¡Wow! Tremendo, ¿sí o no? Gloria a Dios. En Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte para Pablo no es una pérdida, sino una transición a la plenitud de su esperanza eterna. Es decir, Pablo oraba con un enfoque celestial, porque entendía que el verdadero bienestar de las personas no está en las circunstancias externas, sino en su relación con Dios y su destino eterno. Amén. Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a agudizar nuestra visión. Echa por lirio nuestros ojos para que veamos más allá de lo temporal, de lo circunstancial. Al mirarnos, oh Dios, como dice tu palabra, no conociendo a nadie en la carne, sino conociéndolo según lo que es en Cristo, Señor. Ayúdanos a reconocer virtudes, gracias, cualidades espirituales en otros, a ver tu gracia, Señor, manifestada en los demás. Tu amor, tu fidelidad, tu fortaleza en otros, Señor, y regocijarnos por ello, por el crecimiento que cada uno va mostrando, Señor, en ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a desarrollar conciencia de la gracia depositada en otros, a reconocer las obras de gracia en los demás. En el nombre de Jesús y todos decimos: